Venga, hasta que Charo. Charo, venga. Charo. Sí. Venga, Charo. Muy bien. ¿Qué? ¿Ya has embadurnado el micro? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué es eso? Buenas tardes a todas y a todos. Gracias por acudir a esta convocatoria de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, como es habitual, pero no por eso menos sentido trasladar mis condolencias a todas aquellas personas que han perdido a un ser querido durante esta época de pandemia, durante esta época difícil, sea por razones de la COVID-19 o sea por otros motivos de salud, y que han hecho que no hayamos podido despedir a esos seres queridos como nos hubiese gustado. Desear también una pronta y completa recuperación a todos y a todas los extremeños y las extremeñas que en este momento están pasando por la COVID-19, bien estén en sus domicilios o en cualquiera de nuestros centros sanitarios. Y agradecer a la sociedad extremeña en su conjunto, agradecer a los profesionales del ámbito de la sanidad, de forma muy especial a los profesionales de salud pública, que nos han permitido que pasemos estas fechas de San José y de Semana Santa y hayamos llegado al final de las mismas, y yo creo que ya libres de la situación de contagios con motivo de esas fechas, que nos hayan llevado a una situación en la que no hemos subido hasta los niveles de incidencia acumulada a los 14 días que esperábamos, ¿no? Saben ustedes que al principio esperábamos unos niveles de incidencia acumulada cercanos a los 150 o entre los 150 y 200 casos por cada 100.000 habitantes a los 14 días, que nos hubiese llevado a una situación de riesgo mayor. Miren, Extremadura, en la última evaluación que ha hecho el Ministerio de Sanidad, se clasifica en el nivel de alerta 1. Desde luego, quiero quedar absolutamente claro que no son por las cifras de incidencia. Las cifras de incidencia, si el indicador del nivel de alerta solo fuese por las cifras de incidencia, estaríamos en un nivel 2 o en un nivel superior. Lo que pasa es que hay otros indicadores, como son los indicadores de la positividad de las pruebas, indicadores como la trazabilidad, indicadores como la ocupación hospitalaria, indicadores como la razón de tasas, que nos permiten hoy poder situarnos, a pesar de la incidencia que tenemos en la Comunidad Autónoma de Extremadura, situarnos en ese nivel de alerta 1 y no en un nivel de alerta superior. Por lo tanto, esto lleva a dos conclusiones fundamentales. Primera conclusión, el trabajo de los profesionales está siendo impresionante a la hora de realizar cribados, a la hora de vacunar y a la hora de controlar la ocupación hospitalaria. Y como sociedad tenemos que seguir esforzándonos para que podamos seguir controlando las cifras de incidencia acumulada. Es cierto que hemos tenido distintos avatares epidemiológicos durante este tiempo que nos han podido llevar a unas cifras de incidencia acumulada
por encima de lo que hubiésemos estado si no lo hubiésemos tenido, pero no es menos cierto que tenemos que seguir esforzándonos para proteger algo fundamental, y es proteger el sistema de vacunación, es proteger la estrategia de vacunación. Eso es la clave de bóveda en todo esto. De esto nos tiene que sacar la ciencia, de esto nos está dando señales la ciencia de que lo puede conseguir. Ya son muchas semanas las que llevamos, afortunadamente, sin brotes en las residencias de personas mayores. Son muchas semanas las que llevamos ya sin contagios con enfermedad grave en sanitarios. Son cada vez menores las incidencias en mayores de 65 años, y todo eso es fruto de la vacunación. Por lo tanto, ahora tenemos que poner todo nuestro empeño, tenemos que poner todo nuestro esfuerzo, tenemos que poner todo nuestro trabajo colaborativo para que seamos capaces de, aun tomando decisiones difíciles, que las tendremos que tomar, aun tomando decisiones difíciles, que las tendremos que tomar, y esperemos no tener que tomar ninguna decisión difícil más allá de las que en este momento tenemos ahora mismo, esforzarnos todo lo posible para que cuanto antes podamos estar vacunados. Y saber que si alguien se infecta, automáticamente, en su caso, se para el proceso de vacunación. Y esto es algo que nos tenemos que plantear como sociedad y que tenemos que trabajar en ese sentido. Por eso, de las medidas que anunciaré ahora, que han sido publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, algunas se entenderán más y otras se entenderán menos. Pero lo único que buscan esas medidas, lo único que buscan es intentar proteger la estrategia de vacunación. Llevamos un ritmo de vacunación muy aceptable en la Comunidad Autónoma de Extremadura y tenemos que esforzarnos entre todos en que esto sea y vaya lo mejor posible. Me propongo ahora contarles la situación epidemiológica en la que nos encontramos. Extremadura hoy tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 134 frente a los 229 del resto del país y una incidencia a los 7 días de 59 casos frente a los 107, casi 108 del resto del país. Presentamos ya por tercer día consecutivo una razón de tasas por debajo de 0,50, lo cual es un indicador que nos permite sin duda ninguna, estar esperanzados en que la evolución o es hacia la estabilidad o es en descenso. De hecho, hoy la incidencia acumulada a los 14 días con respecto a la de ayer ha bajado en 3 puntos y la incidencia acumulada a los 7 días ha bajado en 8 puntos. Durante todo este tiempo no hemos parado de realizar pruebas. Hemos realizado numerosos cribados y seguimos realizando numerosos cribados y no vamos a escatimar esfuerzos en realizar cribados. Cribados para conocer la situación real de la comunidad autónoma, para que podamos dar unas cifras de incidencia acumulada reales, que nos permitan conocer cuáles son nuestros niveles de infección. El hecho de haber realizado en los últimos 7 días un total de 2.239 pruebas por cada 100.000 habitantes frente a las 1.819 del resto del país, manteniendo una tasa de positividad del 3,9%, significa que estamos haciendo las pruebas que son necesarias hacer y que son adecuadas a hacer. Nos estamos adecuando a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud a la hora de realizar pruebas. Probablemente sea eso y probablemente sea que estamos diagnosticando a más de un 80% de personas asintomáticas, la que nos lleve, junto con el trabajo de nuestros profesionales en los hospitales, a tener una ocupación hospitalaria que, si bien es verdad que en esta semana preveíamos un incremento en la presión hospitalaria debido a que siempre se produce 5 días después del incremento de incidencia un incremento de los ingresados y se había producido con motivo de San José y con motivo de Semana Santa ese discreto incremento de la incidencia, tenemos una tasa de ocupación en nuestros hospitales
de 3,09% en las camas de agudos y de 6,22% en las camas de UCI. Situación que es de un control muy adecuado en las cifras de ocupación hospitalaria, pero que sin duda ninguna tenemos que seguir en esta senda. Hay situaciones muy diferentes a lo largo y ancho de nuestra comunidad autónoma. Sin embargo, nuestras áreas de salud, en sus tasas de incidencia, son muy homogéneas. Tenemos la incidencia acumulada a los 14 días del área de salud de Badajoz en 113, la de Cáceres en 136, la de Coria en 101, la de Don Benito Villanueva en 150, la de Llerena Zafra en 102, la de Mérida en 185, la de Navalmoral de la Mata en 56,72 y la de Plasencia en 160. Quiere esto decir que tenemos al menos 3 áreas de salud de nuestras 8 áreas cuya incidencia acumulada o tienen 150 o están por encima de los 150 casos por cada 100.000 habitantes. Y eso nos obliga a una reflexión. Y la reflexión es que si utilizásemos esas demarcaciones territoriales para tomar decisiones, probablemente esas áreas de salud estuviesen en un nivel de riesgo muy elevado y tuviésemos que tomar decisiones mucho más duras, como es cerrar interiores. No obstante, las decisiones que se han adoptado hoy en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura, aunque sé que las conocen porque ya han sido publicadas en el Diario Oficial de Extremadura, les cuento cuáles son para el control de la pandemia en nuestra comunidad. Hemos procedido a declarar el cierre perimetral de la localidad de Arroyo de la Luz. Arroyo de la Luz presenta una incidencia acumulada a los 14 días de más de 600 casos, 602 casos por cada 100.000 habitantes, aunque a los 7 días tiene una incidencia acumulada muy controlada. Aunque el cierre perimetral, que les digo, durará 14 días, es probable que en localidades como esta, como la de Arroyo de la Luz, que a los 7 días tienen una incidencia acumulada muy controlada, como los revisamos a los 7 días, pudiera ser que a los 7 días levantásemos el perímetro de estas localidades. Una situación muy complicada tiene Bodonal de la Sierra, en donde tanto a los 14 como a los 7 días tiene una incidencia acumulada de 1.715, porque todos los casos han sido diagnosticados en los últimos 7 días. Una situación compleja tiene Fuentes de León, también con cierre perimetral, con 912 casos por cada 100.000 habitantes y 781 a los 7 días. Y una situación complicada tiene también Malpartida de Plasencia, que tiene 21 casos, 521 casos por cada 100.000 habitantes, y 434 casos por cada 100.000 habitantes a los 7 días. Son poblaciones que han mostrado una incidencia acumulada por encima de los 500, cuya trazabilidad en algunos es cierto que se acumulan en brotes, pero que tienen una cantidad de población muy importante y con la variante mayoritaria, que es la variante británica, tenemos que proteger a esas localidades y a la ciudadanía de esas localidades. Vegaviana ha hecho un esfuerzo muy importante en su localidad y se lo agradezco enormemente. Y hoy hemos declarado el levantamiento del cierre perimetral de la localidad de Vegaviana. Mire, les decía, estamos en un nivel de alerta 1, pero no estamos en un nivel de alerta 1 por las cifras de incidencia. Las cifras de incidencia nos gustarían que fuesen menores. Comunidades autónomas que tienen cifras de incidencia mucho menores que las nuestras, pongo el caso de Valencia, pongo el caso de Baleares, pongo el caso de
otras comunidades autónomas que tienen cifras muy inferiores a las nuestras tienen medidas restrictivas de muchísimo calado con respecto a sectores productivos muy importantes. Esta mañana hemos estado debatiendo y deliberando en el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura qué hacer con el cierre perimetral de la comunidad autónoma. Finalmente, tras analizar la incidencia acumulada en todas las áreas de salud y también, evidentemente, con las cifras que se están produciendo alrededor de nuestra comunidad autónoma, donde las comunidades autónomas que tenemos alrededor están en un nivel de alerta 3 y hay comunidades autónomas que están en un nivel de alerta 4 o muy alto, hemos decidido, por precaución y además de forma anticipada, para que lo conozcan y se puedan hacer las previsiones por parte del sector de la hostelería, hemos decidido prorrogar el cierre perimetral de la comunidad autónoma, que lo llevamos hasta el final del estado de alarma. Esto es lo que aparece en el DOE. Esto es lo que aparece en el DOE. Ahora, nosotros no somos unos insensibles con los sectores productivos. Nosotros no somos insensibles al esfuerzo que tienen que estar haciendo autónomos, que tienen que estar haciendo empresarios, que tienen que estar haciendo hosteleros, que tienen que estar haciendo muchas personas que en este momento están poniendo, además de su riesgo personal, el riesgo de su propio patrimonio en esto, ¿no? Con situaciones muy complicadas, debido a que prácticamente la temporada de primavera, que es nuestra temporada alta de turismo, probablemente la vean agotada. Con respecto a esto, decirle dos cuestiones en el cierre perimetral de la comunidad autónoma. No estará más que lo estrictamente necesario. No estará más que lo estrictamente necesario, aunque llevemos la vigencia hasta el día 9 de mayo. Es decir, si mañana pudiésemos levantar el cierre perimetral, lo levantaríamos, si las cifras de incidencia nos acompañan. Segunda cuestión. En la reunión que mantuve con la Mesa de la Hostelería, fundamentalmente, y con el sector del comercio, les propuse realizar un trabajo conjunto, como también se lo propuse a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias, para programar los meses de mayo y el mes de junio. Los meses de mayo y el mes de junio. En el ámbito del turismo, un programa de protección al turismo, destacando fundamentalmente el turismo rural, pero también el turismo de ciudad, que se asentaría sobre tres pilares fundamentales en los que tenemos que trabajar y que propondré trabajar a partir de la semana que viene, que es el pilar sanitario. Todavía no tenemos desarrollado el certificado verde digital, pero sí podemos proteger a nuestros hosteleros y hosteleras y podemos proteger a sus clientes realizando algunos cribados que vayan en relación con el hospedaje que se produzca en esos establecimientos. Un pilar económico, un pilar que tiene que ver con medidas que sigan ayudando. Esta mañana anunciaba la consejera portavoz un paquete de ayudas. Seguiremos trabajando con los sectores, como está trabajando la Consejería de Economía, como está trabajando la Consejería de Cultura, en el ámbito de intentar, en la medida de lo posible, paliar la situación en la que se encuentran los hosteleros y hosteleras de nuestra comunidad autónoma. Y, en tercer lugar, intentar relanzar, bien sea a través de una imagen de marca, bien sea a través de algún distintivo, bien sea a través de vender nuestras bondades, de lo que supone una comunidad autónoma como la extremeña, donde se puede disfrutar de naturaleza, donde se puede disfrutar de una parte de la población protegida muy importante que pueden disfrutar, donde ya le demos certeza a la Federación Extremeña de Municipios y Provincias para todo lo que tiene que ver con las piscinas naturales,
donde recuperemos los sectores de las celebraciones, los sectores de los congresos, de forma presencial, aunque sea con un aforo limitado. En definitiva, que incrementemos un poco la movilidad para que estos sectores se puedan mover. Por lo tanto, les quería hacer esas matizaciones con respecto al cierre perimetral. Yo no me resigno a que la temporada esté completamente perdida. Creo que podemos hacer algo todavía para el mes de mayo y a eso animo a todos los hosteleros y a todas las hosteleras para que podamos trabajar en ese sector turístico que en este momento lo está pasando muy mal. Si adoptamos esta medida no es porque el sector del turismo sea el que provoca la infección. Si adoptamos este criterio, lo he dicho en innumerables ocasiones, porque si no luego la reacción que tiene la sociedad es que no se producen contagios en los hoteles, no se producen contagios. Y estoy de acuerdo, las cifras de contagio en los hoteles son bajas, las cifras de contagio en las casas rurales son bajas, pero eso nos lleva a tener una movilidad y en la movilidad está el virus. Y esa movilidad, desgraciadamente, pues se produce con esas situaciones. Esto que tenemos más controlado con el sector del comercio, lo tenemos más difícil en el sector de la hostelería. Entonces, yo les pido que sigan trabajando con nosotros, a los hosteleros y a las hosteleras. Creo que en este momento hemos hecho un ejercicio de planificación. Ya saben que vamos a trabajar de forma conjunta en planificar los meses de mayo y junio y saben que tienen el paraguas de que vamos a estar cerrados perimetralmente hasta el 9 de mayo. Por lo tanto, previsión completa de lo que puede ocurrir sin que tengamos necesidad de contradecirnos o de tomar decisiones apresuradas. Prefiero actuar con esta cautela, prefiero actuar con esta seguridad, porque esta gente necesita recuperar también sus stocks y si le decimos de hoy para mañana que cerramos o abrimos, les puede suponer un perjuicio todavía mayor, ¿no? Con respecto a la situación epidemiológica, termino con un dato que creo que le debo a los extremeños y a las extremeñas. Les dije que entre el miércoles y el jueves tendríamos los primeros resultados de la secuenciación del brote que hemos identificado como el brote de los esquiladores. Si bien es verdad que es por denominarlo para que lo conozcamos, esto no quiere decir que sean culpables de nada ni que le estemos achacando nada, sino simplemente estamos describiendo un hecho epidemiológico que ocurre en la comunidad autónoma. Pues bien, nuestras sospechas de que se trataba de la variante brasileña se han confirmado en el día de hoy. Tenemos el primer caso secuenciado. Quiero ser prudente, esperar a las siguientes secuenciaciones que se están produciendo y que tendremos los resultados a lo largo de los próximos días, pero se confirma que el brote está provocado por la variante brasileña. Variante que, según nos constaba en nuestra comunidad autónoma, no estaba presente. Eso, asociado a unos estudios serológicos que hemos realizado en las personas que vienen de fuera, nos obliga a comunicarlo al centro de Majadahonda, a que confirmen la secuenciación de esa variante brasileña. Ya hemos dado la voz de alarma porque hay 2 casos del brote que están ingresados para que el seguimiento dentro de los hospitales sea el adecuado, porque la gravedad es mayor, y trabajaremos intensamente en hacer un seguimiento estrecho de las personas que han salido como consecuencia del brote. Termino con el pleno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Miren, ayer fue un día muy importante para este país. Ayer fue un día muy importante para este país. La Agencia Europea del Medicamento y Productos Sanitarios autorizó la utilización con la advertencia de una relación causal entre la vacunación y los efectos trombóticos.
Por cierto, unos efectos trombóticos muy raros, rarísimos, pero autorizó la administración de la vacuna de Janssen. Esto hizo que ayer por la tarde Johnson & Johnson, que es la empresa que fabrica la vacuna de Janssen, desbloquease las vacunas que tenía almacenadas en nuestro país. Ya han llegado a Extremadura y se están programando las vacunaciones, que saben ustedes que van a empezar por el grupo de 79 a 70 años. Tenemos 3.000 dosis y vamos a empezar por ese grupo. Segundo hecho importante que se produce en el día de ayer, que la Comisión de Salud Pública del Sistema Nacional de Salud hizo caso de la ficha técnica y no incrementó el intervalo de dosis de las vacunas de RNA mensajero, ni de la de Pfizer ni de la de Moderna. Eso ha dado una tranquilidad a la población muy importante. Han sido numerosas las personas que me han dicho que habíamos actuado correctamente desde Extremadura defendiendo esa postura y que eso daba mucha tranquilidad a la gente que estaba pendiente de esas segundas dosis, que suelen ser personas de bastante edad, que tienen muchas dificultades para el contacto con el sistema sanitario y que nos permite que puedan recibir la vacuna en tiempo y forma. Y hoy, en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, se nos ha presentado el ensayo clínico en fase 2, aleatorizado con todos los controles de calidad, donde participan 5 hospitales de nuestro país, que está diseñado por el Instituto de Salud Carlos III con el apoyo ético y con el apoyo en el diseño metodológico de la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios, que se denomina Convivax. Este ensayo clínico es un ensayo clínico que nos va a permitir saber si a las personas vacunadas con AstraZeneca la segunda dosis se la podemos poner de otra vacuna que no sea AstraZeneca o sirve solo con una dosis. El estudio va a incluir a 600 participantes divididos en 2 brazos epidemiológicos o 2 brazos de estudio. No confundan brazo de estudio con brazo como miembro del cuerpo. A uno de los brazos se le va a poner una segunda dosis de vacuna, que es la vacuna de Pfizer, y al otro brazo, a ese brazo está constituido por 400 participantes, y al otro brazo epidemiológico se le va a dejar solo con una dosis de AstraZeneca. A los 14 días se les mide serológicamente la presencia de anticuerpos, se ve cómo han reaccionado y si a los 28 días en la serología se ve que el incremento de defensas es más importante en el brazo epidemiológico que está vacunado con la vacuna de Pfizer, a todos los participantes en el estudio se les pondrían la segunda dosis de Pfizer. Y se estudiaría la seguridad. Este estudio va a tener una duración de unas 4 o 5 semanas. Es posible que la decisión que tengamos que tomar con las personas que se han vacunado con AstraZeneca sea retrasar un poco la segunda dosis, pero yo creo que merece la pena. Primero, porque es un estudio muy serio, muy riguroso, que se añade a otros estudios del Sistema Británico de Salud, del National Health Service, que se añade a otros estudios del Reino Unido, como pueden ser esas 800.000 personas que ya se han vacunado con la segunda dosis de AstraZeneca, y que nos va a permitir poder tomar una decisión científica sobre esas cuestiones. Y, por último, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en otra línea que no tiene nada que ver con el hecho de la pandemia, ha puesto en marcha lo que se denomina el mecanismo de recuperación y resiliencia. Era de las pocas comisiones sectoriales que aún no se había pronunciado sobre este tema. Es una política palanca muy importante en el ámbito de la salud para toda la
para toda la sociedad, para toda Europa. De hecho, es una de las políticas palanca, la sexta, si no me equivoco, del mecanismo de recuperación y resiliencia, que lo que intenta es aumentar las capacidades que tienen que ver con la reforma de la atención primaria de salud, con la reforma de la salud pública, con la reforma de todo el tema que tiene que ver con la equidad, con la cohesión, con la universalidad, que incluye también a los profesionales, apostando por ellos desde el punto de vista de la formación continuada y también con la modificación del Estatuto Marco en relación a que tengan menos temporalidad en los servicios regionales de salud, y con una reforma de la ley del medicamento necesaria para que podamos acceder en unas condiciones óptimas a los medicamentos o a la cartera de servicio de medicamentos. Se van a realizar inversiones en alta tecnología, saben de la obsolescencia de la alta tecnología en todo nuestro país, acciones que tienen que ver con la promoción de la salud, incrementar las capacidades ante las crisis sanitarias, tanto de salud pública como de la Organización Nacional de Trasplante. Vamos a introducir una evaluación externa de cómo lo ha hecho España con respecto a la gestión de la pandemia. Y, por último, vamos a intentar establecer una estrategia digital basado en el Data Lake, que es un sistema de análisis de la cantidad de datos que acumula nuestro sistema sanitario y que nos hace muy potentes desde el punto de vista de la innovación y desde el punto de vista de la investigación. Con respecto a las vacunas, seguimos a un ritmo muy bueno. Tenemos 363.680 vacunas administradas. Tenemos a 257.502 personas vacunadas. Es decir, prácticamente estamos llegando a que uno de cada tres extremeños y extremeñas estén ya vacunados, de toda la población vacunable, y estamos en unos porcentajes muy elevados, del 100% en una dosis en los mayores de 80 años, en dos dosis cerca del 80%, en ese grupo de edad, de 70 a 79 años, estamos en un 62,4% en la vacunación de la primera dosis y en la población de 60 a 69 años estamos en un 44% de la población vacunada. Son cifras muy importantes de vacunación. Yo agradezco a todos los equipos de vacunación el esfuerzo tan inmenso que están haciendo y animo, para terminar, a la sociedad a cuatro cuestiones fundamentales. Estamos ya dentro de la primavera, son épocas de campos, de parcelas, de chalet, de casas de campo. Por favor, no podemos poner un policía detrás de cada uno de los ciudadanos y ciudadanas. Dependemos de su responsabilidad. Dependemos de su responsabilidad. Yo seguiré pidiendo que se vigilen los campos, lo seguiré pidiendo, pero depende de la responsabilidad de cada uno. Y pensar que cuando uno se infecta, pierde la oportunidad de vacunarse en ese momento. Y eso nos puede llevar a unas situaciones de gravedad como la que estamos viviendo en estos momentos. Segunda petición, que nos ayuden a adelantarnos al virus. Estamos notando cierta fatiga a la hora de asistir a los cribados masivos que estamos haciendo. Yo animo a la sociedad a que siga realizando cribados, que detectemos toda la infección que podamos. Agradezco, felicito y animo, y sigo animando a la sociedad a que siga combatiendo el virus a través de la vacunación y asistan de forma masiva a la vacunación. Tenemos un índice de rechazo por debajo del 1%, lo cual significa que somos una comunidad autónoma dispuesta a combatir esta lacra de la pandemia. Y, por supuesto, animo a todas las personas a que sigamos trabajando en esta línea en la que lo estamos haciendo, que creo que nos está aportando muchos beneficios
y que nos ha llevado a una situación en la que la incidencia la tenemos bastante controlada. Cierto que la podemos mejorar, cierto, podemos mejorarla mucho más. La vacuna nos va a ayudar a controlarla mucho más, no les quepa duda, pero sin duda ninguna tenemos que seguir trabajando en esta dirección hasta que podamos tener un mayor porcentaje de población vacunable vacunada. ¿Preguntas? Buenas tardes. Santiago Manchado, del diario.es. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tres cuestiones. En primer lugar, respecto al plan de protección del turismo que ha comentado en el ámbito sanitario, no sé si la Junta contempla la realización de test de saliva, como han pedido el sector del turismo. En segundo lugar, en cuanto al brote que se denomina de los esquiladores, ¿a cuántos asciende ya de afectados y de contactos estrechos y cuál es el estado de salud de esas dos personas que están ingresadas? Y en tercer lugar, mañana van a continuar vacunándose extremeños entre 70 y 79 años. No sé si la vacuna de Janssen se incorpora desde mañana ya en la vacunación o se va a esperar. Con respecto a la primera de las cuestiones, test de saliva, no tenemos el marchamo de validez con la fiabilidad que tienen otras pruebas para recomendarlo en este momento, y no lo tenemos por parte de quien tiene que autorizarlo, que es el Instituto de Salud Carlos III. Si hay un test de autodiagnóstico que sea rápido, en algún momento no les quepa duda que lo utilizaremos. Pero, sin duda ninguna, yo no puedo en este momento autorizar el test de saliva porque estaría dando una falsa sensación de seguridad a la población en este momento. Si mañana hay una evolución del test de saliva, pues evidentemente tendremos que hacerlo. Brote de los esquiladores. Del brote de los esquiladores no le voy a poder hacer una actualización de los casos que hay. Yo hasta ayer creo que había 48, recuerdo así de memoria, pero no estoy seguro. Hay múltiples brotes en la comunidad autónoma de los que estamos pendientes de todos y les podría decir una cifra que no es real. Prefiero que sea el gabinete de prensa de la Junta de Extremadura quien le facilite esos datos y además lo hace con regularidad suficiente como para que se lo puedan aclarar sin problema. Creo que son 48. Estamos haciendo cribados en las distintas poblaciones donde están las explotaciones agrarias. Por lo tanto, no estamos trabajando solo sobre contactos estrechos, estamos trabajando sobre total de poblaciones. Aquí tengo que agradecer a la localidad de Navalvillar de Pela su implicación en el cribado, tengo que agradecer a la localidad de Puebla de Alcocer, tengo que agradecer a la localidad, en fin, a múltiples localidades donde estaban ubicadas esas fincas. Tenemos 2 personas ingresadas en este momento, 2 personas ingresadas que pudieran estar relacionadas con el brote. Una de ellas la estamos estudiando, la otra es seguro que está, por lo tanto me quedaría con una persona y la otra en estudio. Van evolucionando bien, la evolución es buena, pero evidentemente esta es una enfermedad que hay que vigilarla, y más tratándose de la variante brasileña. De la persona que está ahora mismo ingresada, seguro por el brote, creo que se le iba a tomar muestra hoy para la secuenciación, y si no es hoy, pues será mañana para la secuenciación y confirmación. Y las vacunas de Janssen. Pues las vacunas de Janssen han llegado esta tarde. Yo no sé si mañana estaremos en disposición de repartir las dosis. Son 3.000 dosis. Difícil no será, pero tampoco le puedo asegurar que mañana vayamos a vacunar las 3.000 dosis de Janssen. Sí sé que están aquí ya, que evidentemente vienen en un proceso de congelación, aunque luego se pueden descongelar, y se descongelarán a lo largo de la noche de hoy y probablemente mañana se puedan repartir. Ahora, que mañana las administren, no lo sé, me parece un poco complicado, pero
Pero, en fin, las utilizaremos en cuanto podamos, lógicamente, siguiendo la estrategia de vacunación. Así que test de saliva, dificultades para la autorización. Del brote de los esquiladores, 48, creo recordar, una persona de ellas seguro ingresada, otra en estudio. Y de 70 a 79 años, la vacuna de Janssen la pondremos cuanto antes, aunque no sé si es mañana. Onda Cero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, consejero. Le quería preguntar si el Sistema Nacional de Farmacología le ha comunicado o le ha confirmado que haya una profesora de 30 años, natural de Azuaga, que ha sido vacunada con AstraZeneca y que estaría ingresada desde hace 7 días en el Hospital Universitario de Badajoz por un posible trombo cerebral. No le puedo responder a esa pregunta. El sistema de farmacovigilancia nos obliga a que los efectos adversos que se encuentren, que puedan estar relacionados con la vacuna, que otra cosa es que sean de la vacuna, que puedan estar relacionados con la vacuna, se le comuniquen al sistema de farmacovigilancia y, desde luego, no se señale a la persona. Y, por lo tanto, pues entenderá que no le voy a dar esos datos. Si se hubiese producido, no me lo tienen que comunicar ellos a mí, es que lo tengo que comunicar yo a ellos. Por lo tanto, es todo lo que le puedo decir con respecto a eso. Y con respecto a la farmacovigilancia, me van a permitir que haga este ejercicio de respeto a la confidencialidad, porque, en fin, si decimos que es una persona que vive en no sé qué sitio, que se ha vacunado de no sé qué y que tiene tanta edad, pues podemos hacer una adivinanza, porque somos 1.058.000 personas. Entonces, evidentemente, si la persona que tuviese un efecto que pudiera estar relacionado, porque de esto estamos hablando, una persona que pudiese tener ese efecto y que pudiese estar relacionado, lo quiere comunicar ella, la persona, yo no soy nadie para prohibírselo, pero desde luego de mí no va a salir. De mí no va a salir. Sergio Parra, de Canal Extremadura. Hola, consejero. Buenas tardes. Buenas tardes. Como siempre le digo, estamos en directo en la tele pública retransmitiendo esta rueda de prensa. Varias cuestiones sobre el brote el mal llamado brote de los esquiladores. El brote de los esquiladores, Fernando Simón esta semana dijo que es más probable que se hayan contagiado en España que en su lugar de origen, precisamente porque traían una PCR negativa hecha desde entonces. No sé si nos podría avanzar cómo marcha esta investigación, qué se está realizando ahora, cuáles son los siguientes pasos a seguir, cómo se está trabajando incluso con otras comunidades autónomas, cuando usted comunicaba que tenía distintas ramificaciones con Aragón, por ejemplo. No sé qué nos podría avanzar de eso. Me gustaría también preguntarle sobre lo que hemos leído hoy en prensa, en bastantes medios de comunicación. Sé que ahora mismo lo ha comentado sobre el sistema de farmacovigilancia, pero bueno, se ha publicado en muchos medios de comunicación esas dos personas que se supone que estaban vacunadas y han fallecido infectadas por coronavirus. No sé qué valoración o qué investigación se está llevando a cabo sobre ese tema. Y una pregunta más. Ha mencionado usted los test de saliva de por medio que no puede autorizar porque el Instituto de Salud Tercero no lo tendría validado. Pero no sé si la Junta de Extremadura está trabajando con otros organismos en la elaboración de otros test y demás. Se lo digo sobre todo porque, por ejemplo, en la Universidad de Extremadura están llevando a cabo test, por ejemplo, para detectar distintas variantes haciendo una secuenciación mucho más rápida. No sé si la consejería se ha puesto en contacto, si tiene alguna relación con este tipo de investigaciones. No sé si podría precisar algo sobre ello. Y nada más, consejero. Gracias, como siempre. Gracias por las preguntas, Sergio. Bueno, yo no sé si el brote está mal llamado o no está mal llamado esquiladores. Le puedo decir que es el 235. Entonces ya dejamos de llamarle brote de los esquiladores y nos referimos a él como brote 235. Mire usted, yo no estaría tan seguro de que el virus se hubiese contagiado aquí. Y menos después de la secuenciación de hoy. ¿Eso elimina las posibilidades al 100%? No.
Ahora sí le digo. A nosotros nos importa más la salud de las personas que de dónde haya venido el virus. Por lo tanto, si el virus vino de Uruguay, si lo cogieron en Baraja, Madrid, Adolfo Suárez, si lo cogieron en el autobús, si lo cogieron en una finca, tenemos un virus, tenemos la variante brasileña, tenemos datos serológicos de las personas que han viajado desde Uruguay acá, que algunos de ellos tienen una serología de unas infecciones pasadas que pudieran ser el caso índice, y yo no sería en este momento tan tajante para asegurar dónde se ha producido el contagio. Dicho esto, y con todos los respetos tanto a los epidemiólogos del Centro de Alerta y Emergencia Sanitaria del Sistema Nacional de Salud, por los cuales tengo un profundo respeto y una profunda admiración, empezando por el doctor Simón y terminando por cualquiera de ellos, nosotros creo que tenemos un estudio epidemiológico serio, muy hecho, que le estamos comunicando a las autoridades sanitarias en todo momento, sanitarias digo del país, en todo momento, y nosotros lo que estamos haciendo es dedicarnos sobre todo a todas aquellas 34 explotaciones que han podido visitar estas personas. Afortunadamente, los cribados nos están dando resultados que son mejores de los que esperábamos. Esperábamos que el contagio iba a ser mayor y seguiremos en esta línea de cribado y en una vigilancia muy estrecha de la sintomatología. Ya digo que esta variante, por hablar con propiedad, tiene una agresividad mayor y, por lo tanto, si ya está confirmado, como parece que está confirmado, pues entiendo que es así. Pregunta usted por los fallos vacunales. Eso no son reacciones adversas de la vacuna. Una cosa es que la vacuna te haya podido producir un determinado efecto adverso y que pudiera estar relacionado y hay que comunicarlo al sistema de farmacovigilancia, y otra cosa distinta es que tengas la mala suerte de pertenecer al 4% en el que la vacuna no es eficaz. Pero vamos, esto pasa en todas las vacunas. Hay fallos vacunales, claro que hay fallos vacunales. Decimos que muestra una efectividad para eventos graves y fallecimientos de un 96%. Oiga, es una efectividad muy alta, pero hay un 4%, pues que ocurren estas cosas, desgraciadamente. Y esto no es un efecto adverso de la vacuna, ¿eh? Si la persona tiene su certificado de defunción y no ha desarrollado ningún efecto adverso que le haya llevado a este fallecimiento, sino que ha fallecido por COVID puro y duro, como parece que son los casos que se habían descrito, pues evidentemente son fallos vacunales, por cierto, bastante inferiores a los de la vacuna de la gripe y bastante inferiores a otras vacunas que administramos en el calendario vacunal. Yo pediría, con todos los respetos, a los medios de comunicación que el mensaje a trasladar es que los fallos vacunales son muy raros, porque las personas tenemos que confiar en las vacunas. Ahora, hay un 4% a las que sabemos que puede ser que no nos haga efecto. Pues, y lo vamos a seguir intentando ya hay estudios que llevan a tratamientos muy avanzados, a tratamientos de medicina de precisión para poder tratar aquellos pacientes que se contagien porque hayan tenido un fallo vacunal. Pero ahora mismo la medida farmacológica que tenemos, la esperanza es la vacuna. Y no es eficaz al 100%. Si fuese eficaz al 100%, erradicaríamos la infección, ¿no? Una cosa son los estudios de investigación y otra cosa son las autorizaciones para utilizarlas. Son dos cosas distintas.
Yo estoy a favor de toda la innovación del mundo, de toda la innovación del mundo. Es más, yo he defendido que eso que dicen algunos de suspender las patentes no se lleve a cabo porque se perjudica la innovación. Pero una cosa que se está investigando no está autorizada para comercializar. Y al test de saliva que nos estamos refiriendo no está autorizado porque no tiene la validez suficiente para poderlo utilizar. ¿O usted cree que pudiendo tomar una muestra de saliva, en lugar de meterle el hisopo en la nariz a la gente o en la boca a la gente, que no es doloroso pero es molesto, íbamos a utilizar el hisopo pudiendo utilizar una muestra de saliva? Si no lo utilizamos es porque no podemos. Ahora, todo el apoyo a los grupos de investigación, todo el apoyo a los grupos de investigación. Y desde luego con la Universidad de Extremadura nos une una larga trayectoria por convenios que estamos seguros que vamos a saber aprovechar, ¿no? Para la secuenciación y para cualquier otra cosa que quieran poner en marcha. Ahora, los grupos de investigación evidentemente son libres. Si con quien quieren emprender su camino es con la Administración o quieren convertirse en startup, porque hay investigadores que buscan convertirse en startup y eso es riqueza y eso tenemos que seguírselo permitiendo a los investigadores y a las investigadoras, ¿no? Por lo tanto, muchísimo respeto para la investigación, pero en este momento los test de saliva no me parecen los adecuados. Dicho esto, nosotros lo que le estamos ofreciendo y lo que le vamos a ofrecer a los hosteleros y hosteleras es la realización de los test de antígenos, los clásicos, los test de antígenos de segunda generación, a los que estamos acostumbrados, que tienen contrastada experiencia y contrastada viabilidad. Eso es lo que vamos a ofrecer. Más. ¿Alguna cuestión más? Sí. Alberto Santa Cruz. Alberto. Alberto, no se te escucha. Abre el micro, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Perfectamente, Alberto. Vale, gracias, consejero. Quería únicamente preguntarle qué le parece la medida puesta en marcha en la Comunidad Valenciana del carnet de vacunación o documento de vacunación. No sé si aquí también se podría poner eso en marcha o viene un poco a solapar la idea del certificado verde digital. No me he enterado bien de la pregunta. ¿Quién lo está haciendo? La Comunidad Valenciana. Ese carnet de vacunación. ¿Y está haciendo un carnet de vacunación? Sí. Yo me apunto al certificado verde digital. Vale. Es el que está aprobado por la Unión Europea, es el que está aprobado por el Sistema Nacional de Salud, tenemos toda la información. Desconozco en qué consiste el carnet valenciano, ¿eh? No soy capaz de valorarlo porque no tengo información al respecto. Ahora, mi apuesta, la apuesta de Extremadura, la apuesta de participar en el piloto, la apuesta de no solo aplicarlo en el exterior o para otros países, sino también para la movilidad interior, es por el certificado verde digital. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias a todos y a todas. Aquí hay una pregunta más. Fabián Vázquez, de la cadena COPE. Sí, adelante. Nos pregunta que respecto a las edades de vacunación están los nacidos en los años 52, 53, 54 y 55, que están en medio de las edades que están llamando para vacunaciones masivas, porque de momento solo se vacuna con AstraZeneca hasta los 65 años. ¿Qué se va a decidir con estos grupos de edad y que abarcan 4 años? No, vamos a ver, le saco del error. Ese grupo de población está definido dentro de la estrategia de vacunación a vacunarse con AstraZeneca. Y la estrategia de vacunación dice literalmente, se vacuna de 60 a 65 y el siguiente grupo es de 69 a 66 en orden descendente de nacimiento. Y se vacunan con AstraZeneca. Nada de olvido. Están contemplados en el calendario de vacunación y en la estrategia de vacunación. Y, de hecho, en algunas áreas le están llamando ya, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún olvido. No. Es una estrategia muy pensada.
Vivimos en un gran país, con un gran sistema nacional de salud, y creo que tenemos que confiar en el hecho de la vacuna. Muchísimas gracias a todos y a todas.